Fanfics, Candy y Terry presenta. Tu amor y el kabuki, latidos del alma. Fanfiction de Babette Amber. Capítulo 19. Narrado por Leire Zabal y Marco Reggio. Un refugio para el corazón. Sobre Takamine había caído una quietud extraña, de esas que no pertenecen a la calma, sino a la espera. El viento recorría los tejados con ráfagas breves, como si probara su fuerza antes de decidirse. Las nubes, cada vez más densas, avanzaban lentamente sobre el cielo del pueblo, apagando la luz de la tarde. Nada había ocurrido todavía, pero el aire tenía ese peso particular que precede a las tormentas, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento antes de desatar lo que llevaba tiempo guardando. Yuki miraba cómo las horas pasaban y el cielo se oscurecía con una crueldad silenciosa. 1 hora, 2, la casa parecía vacía, a la espera de su pequeño hijo, que enfadado había salido a la calle. Terrance, susurró su nombre, viendo hacia la ventana empañada. En su mente se repetían aquellas palabras que ahora le llenaban de dolor. Tú no eres mi madre, no puedes impedirme nada. La forma en que las había pronunciado, sin razón, la atormentaba. Toda aquella historia seguía sangrando bajo la superficie tranquila de sus días, pero eso no lo absolvía. Un niño no entiende las heridas de los adultos, solo siente el corte en su delicado corazón. Las calles de Takamine estaban casi desiertas. El río que cruzaba el pueblo entre las colinas ya no era el mismo. Yuki lo escuchó antes de verlo, un rugido sordo que bajaba desde la montaña. Al pasar junto al puente de piedra se detuvo. El agua turbia ya lamía los bordes del pretil, arrastrando ramas, hojas y fragmentos de un mundo que el río tragaba sin pedir permiso. La escuela. Sí, eso es, se dijo Yuki. Tal vez allí había ido. Apretó el paso camino hacia la escuela. El profesor Kenneth estaba en su salón con 4 alumnos de biología cuando Yuki apareció en el umbral, empapada y con los ojos llenos de angustia. Señora Yuki, ¿qué ocurre?, preguntó él, levantándose de inmediato. Vine porque tenía la esperanza de encontrar a Terrance con usted, dijo ella mirando rápidamente los rostros de los niños. Ninguno era él. Pero veo que no es así. Señora, cumpliré mi palabra. Ya hablé con su hijo y estoy seguro de que lo entenderá. Comenzó Kenneth, pero Yuki levantó una mano. Eso ahora no importa. Miró por la ventana del salón hacia el cielo, que se había vuelto de una oscuridad intensa, un color que ella reconocía en algún lugar muy profundo de su memoria. Señor Kenneth, deje que estos niños vayan a sus casas a avisar a sus familias. Dese prisa. Esta escuela está en la parte alta del pueblo. Puede ser el mejor refugio si esta lluvia se pone peor. ¿Está segura de que...? No había visto un cielo así desde que era niña. Lo interrumpió Yuki, y en su voz había algo que no era pánico sino certeza, la certeza de alguien que ya vivió aquello una vez. En ese entonces hubo una inundación muy grande. El río se llevó 3 casas de la orilla sur. Deben alertar al pueblo. Señor Kenneth, yo sé lo que le digo. El profesor la miró un instante,
Había algo en la manera en que Yuki hablaba que no dejaba espacio para la duda. Asintió y empezó a reunir a sus alumnos. Yuki ya estaba de vuelta en la calle. ¿Dónde estás, Terrance? Murmuró mientras caminaba contra el viento. Por todos los dioses debo encontrarte. Cada paso que daba era también un reproche que se hacía a sí misma. Había pronunciado las palabras más equivocadas en el momento más equivocado. Mala señal. Maldición. ¿Cómo pudo? Ese niño que cargaba en sus ojos azules toda la historia de sus padres, que había aprendido a sobrevivir a las miradas del pueblo, que se había inventado un apodo para secarse las lágrimas. Ese niño no merecía escuchar aquello de la única persona que le quedaba en casa. En el camino fue hablando con quien se cruzó. A la señora Mori le pidió que alertara a sus vecinos de la orilla baja, al viejo Tanaka, que siempre sentado en su portal parecía inmune al tiempo, le rogó que entrara. A dos muchachos que corrían bajo la lluvia riéndose, les preguntó si habían visto a Terrance, el niño de ojos claros. Negaron con la cabeza y siguieron corriendo. Desde la montaña el agua bajaba, ya no como lluvia, sino como un propósito. La ladera entera parecía derretirse en cascadas improvisadas que alimentaban el río, y el río respondía ensanchándose, reclamando terreno que no le pertenecía desde hacía años. Kimi escuchó los comentarios entre los vecinos y pudo ver a Yuki sumida en la desesperación. Escuchó que Terrance había salido corriendo horas atrás, que nadie lo había visto regresar. No lo pensó ni un momento, y fue en busca de su amigo. Conocía a Terrance de una manera que los adultos no conocen a los niños, desde adentro, desde los secretos compartidos en recreos y en tardes largas, y sabía exactamente dónde iba. Él, cuando el mundo se le volvía demasiado estrecho. Sin que sus padres lo notaran, Kimi tomó un abrigo y salió a la tormenta. No corrió hacia la calle principal, sino en dirección contraria, por el callejón que bordeaba el muro trasero de la escuela. Más allá del patio, donde el terreno subía un poco antes de encontrar los primeros árboles, había un lugar que solo ellos dos conocían. Un hueco como una cueva formado entre dos grandes piedras cubiertas de musgo, donde la raíz de un árbol viejo formaba algo parecido a un techo. Lo habían descubierto juntos un día de primavera, persiguiendo un escarabajo brillante, y desde entonces había sido suyo. Kimi avanzó entre el barro y la lluvia, con el corazón latiéndole fuerte, llamándolo en voz baja, segura, que lo encontraría. Teru, ¿estás allí? Pero no había respuesta alguna. Por favor, Teru, no te escondas más. Tu madre te está buscando y se ve muy preocupada. Se acercó en silencio y se asomó al pequeño refugio que ambos consideraban su secreto compartido. Me alegra encontrarte. Pensé que te había pasado algo feo. Déjame, Kimi. Debo estar solo. Kimi notó entonces que aquellos ojos cristalinos parecían cansados de llorar, como si las lágrimas hubieran estado cayendo desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué no me dices qué fue lo que sucedió? Somos amigos. No sé por qué estoy llorando, murmuró Terrance con la voz entrecortada. No sé si es por haber desobedecido o por haber dicho algo que no siento. Y seguramente esas palabras le atravesaron el corazón a mi mamá Yuki. ¿Tan grave es? Le dije que ella no era mi madre. Terrance comenzó a llorar de nuevo. Repetir aquellas palabras lo estremecía. Sabía que las había dicho en un momento de ofuscación, pero aún así sentía el peso de ellas como una piedra en el pecho. Yo amo a mi mamá, continuó casi sin poder hablar. Yo no debí decirle eso, solo porque me prohibió estudiar el idioma de mi padre.
Pídele perdón, dijo Kimi con la sinceridad simple con la que hablan los niños, capaces de encontrar soluciones rápidas y lógicas a los problemas del corazón. Tal vez no me perdone nunca, porque sé que le dolió mucho. Si no lo intentas, ¿cómo lo sabrás? Los relámpagos caían cada vez con más fuerza, pero en aquella pequeña cueva ambos estaban a salvo. El eco del trueno retumbaba afuera mientras la lluvia golpeaba la tierra con furia. Ya no podemos bajar hacia la escuela por la ladera, dijo Kimi mirando hacia la entrada. Hay demasiado lodo, podríamos caer o hundirnos en él. Está demasiado espeso. No te preocupes, Kimi, yo te protegeré. Mientras tanto, en la escuela el edificio se había convertido en punto de reunión para los vecinos de los barrios cercanos. Al estar en la parte alta, todos decidieron esperar allí hasta que la tormenta pasara. El profesor Kenneth se acercó a Yuki y le ofreció un poco de té que había preparado en su salón. «Cálmese», dijo con suavidad. «Algo me dice que ese pequeño no huyó, seguramente solo se refugió en algún lugar, como cuando uno busca un refugio para el corazón». Parece estar muy seguro, profesor, respondió Yuki con voz cansada. Y yo solo puedo hacer una cosa, seguir orando para que mi hijo esté bien. Las horas fueron largas, interminables. La noche pareció extenderse más de lo habitual. Sin embargo, poco a poco la lluvia comenzó a cesar. El ruido del cauce del río seguía siendo fuerte, como si arrastrara entre sus aguas piedras y troncos, pero el cielo empezaba a aclararse. Por fin llegó la mañana. El sol brilló de nuevo y una calma frágil se extendió sobre el lugar. Entre el lodo, los pobladores comenzaron a salir para revisar sus casas y evaluar los daños. Para su alivio, ninguna vivienda había sido arrastrada. El río estaba crecido, pero no se había desbordado por completo. Había esperanza. Yuki estaba por comenzar la búsqueda de su hijo, cuando de pronto en la puerta aparecieron dos pequeñas siluetas cubiertas de barro. Terrance y Kimi. La emoción fue inmediata. Los gritos de alegría por verlos sanos y salvos llenaron el ambiente. Terrance corrió de inmediato hacia su madre y se lanzó a sus brazos. Mamá, perdóname, dijo con desesperación. Tú eres mi mamá, a quien amo con toda el alma. Ojalá mi boca se hubiera sellado en aquel momento y mis palabras nunca hubieran salido solo para herirte. Te prometo que haré todo lo que me pidas. Ya no voy a desobedecerte nunca más. Yuki lo abrazó con fuerza como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí. Calma, hijo. Eres un niño bueno. Solo estabas enfadado. Lo miró con ternura y añadió. Ya no te prohibiré ir a clases con el profesor aquí presente. Me habló de todo el talento que tienes. Aprendes rápido y en ti hay arte. Así es, dijo con convicción. El arte que nació contigo no debe ser callado. Hay en ti una sensibilidad especial, Terrance. Las palabras, los idiomas, la música del pensamiento, todo eso forma parte de lo que eres. Luego miró a Yuki con respeto. Y cuando un talento así aparece en un niño, lo mejor que podemos hacer es acompañarlo para que crezca, no para alejarlo de su familia, sino para que algún día pueda honrarla aún más con lo que llegue a ser. Terrance levantó la mirada, todavía aferrado al abrazo de su madre, por primera vez desde la noche anterior. Sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas, sino de una esperanza tímida, como la luz del sol, que comenzaba a iluminar el pueblo después de la tormenta. No te pierdas el próximo capítulo de este fanfic de Babette Amber, que continuará el 20 de abril.